Hola, saludos a todos los seguidores de Cuba en Miami. Muchísimas gracias a todos los que se conectan. Gracias por seguirnos. Tenemos noticias de inmigración y es que la agencia de noticias Reuters ha confirmado una noticia que había sido publicada inicialmente por CBS News y es sobre la revocación del parol a los que entraron bajo estos programas con la administración Biden. Hablo específicamente del parol humanitario. La administración Trump está preparando para implementar esa medida este mismo mes. Según la agencia Reuters, que confirmó la noticia con oficiales dentro de la administración Trump y tuvo acceso a un email de la agencia ICE, un email interno, donde se especifican detalles sobre este plan para revocar el parol a los 500, alrededor de 530,000 beneficiarios, entre todos cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, que se beneficiaron de este programa de la administración Biden. Pues tan pronto como este mes se debe poner en vigor esa orden de que se había hablado antes y que quedó un poquito ahí porque lo anunció CBS News y después no pasó más nada sobre eso. Pero bueno, Reuters acaba de confirmar que planean revocarlo este mes, lo cual pone a esas personas que tienen el parol, si se los revocan, los pone en una situación bastante complicada porque los pueden remover del país de manera expedita, incluso aunque lleven más de 2 años en el país. Si usted, y es algo que parece una contradicción en las leyes de inmigración, pero si usted entró de manera ilegal, el gobierno te puede poner en un procedimiento de expulsión expedita o de deportación expedita si lo hacen antes de los 2 años. Es decir, si tú tienes menos de 2 años en el país y entraste de manera ilegal, pues ahí te pueden poner en un proceso de deportación expedita. Si llevas más tiempo, te tienen que llevar ante un juez. Los que entraron legal, en este caso, como es el caso de las personas con parol humanitario, y les revocan ese parol, pues lo pueden poner en deportación expedita en cualquier momento. No, ese límite de 2 años no existe, según el email al cual tuvo acceso la agencia Reuters, y también lo explicó así la abogada de Cañizares. ¿Qué pasa? En estos grupos, recuerden que el parol humanitario es para cubanos, nicaragüenses, venezolanos y haitianos. En estos grupos, los cubanos tienen un poco de ventaja porque los cubanos tienen la ley de ajuste cubano y la mayoría, o muchos, no voy a decir la mayoría, pero muchos ya han aplicado a la residencia bajo la ley de ajuste cubano y incluso ya la tienen su residencia. Esto podría ser los que tienen su residencia ya no tienen ningún problema, ya son residentes permanentes en los Estados Unidos, que la residencia también se puede revocar, pero no es tan fácil. Tienes que llevarte ante un juez, eso sí no puede hacerse de manera expedita, tiene que ser, es un proceso y además tienen que cumplirse ciertas condiciones, a menos que tú hayas cometido fraude para obtener esa residencia, no, no debes tener problema. Ahora, los que están pendientes podrían tener problemas, los que tienen esa residencia pendiente podrían tener problemas, pero tienen un argumento para hacer ante las autoridades. Mi recomendación es que busquen un abogado y consulten con un abogado, pero tienen un argumento porque tú tienes un beneficio pendiente con inmigración. Los que sí están más a riesgo, sí revocan este parol en este mes, son aquellos que todavía les falta tiempo para aplicar a la residencia permanente bajo la ley de ajuste cubano. Y en el caso de los nicaragüenses, venezolanos y haitianos, también esos sí tienen riesgo de ser puestos en una deportación expedita si no tienen otro beneficio. Y lo mismo aplica para los cubanos. Si usted aplicó asilo, por ejemplo, no tiene problema. Si usted tiene una aplicación de asilo pendiente, el gobierno no va a ir a eliminar esa aplicación. Usted tiene que terminar su caso en la corte y si el juez falla a favor de usted, otorga ese asilo, se podrá quedar en los Estados Unidos. Si el juez lo niega, pues bueno, usted o será deportado o puede apelar esa decisión del juez. Pero en el caso de los cubanos tienen que tener esto pendiente, porque en el parol humanitario, la mayoría de los cubanos, yo creo que todos, o el 99%, no aplicó asilo, porque con el parol humanitario tú entrabas con parol hasta hace unos meses, o hasta hace 2 meses específicamente, tú entrabas con parol, ese parol te hacía elegible para la ley de ajuste cubano, y las personas lo único que hacían era esperar ese año y un día, porque además tenías permiso de trabajo con el parol humanitario. Por lo tanto, no había ninguna necesidad, aunque te hubiera pasado algo, pero no había una necesidad de aplicar al asilo. Hay activistas por los derechos humanos o activistas que han luchado contra el régimen de Cuba que lograron llegar a los Estados Unidos bajo el parol humanitario, pero no pidieron asilo porque no les hacía falta en el momento.
Ahora las cosas han cambiado y ahora muchos abogados están recomendando que si llevas menos de un año todavía en el país, todavía no tienes el tiempo para la ley de ajuste cubano y te pasó algo, no te puedes inventar un caso, pero si te pasó algo, debes aplicar a tu asilo político para que así estés protegido ante cualquier eventualidad, como es el caso de que revoquen estos parol en este mes. En el caso, en el artículo que es de la agencia Reuters, como les dije antes, se centra inicialmente en los ucranianos, que sí, que parece que la medida contra los ucranianos que entraron con el parol humanitario fueron alrededor de 240.000. Será a partir de abril, 1 de abril, se espera que, o a principios de abril, se espera que sea revocado. Pero en el caso del parol humanitario de cubanos, nicaragüenses, haitianos y venezolanos, se espera que esa revocación ocurra en este mes, en el mes de marzo, según las fuentes a las que tuvo acceso la agencia Reuters y el email. Hay un email interno donde se detallan cómo van a trabajar los oficiales de ICE, cómo van a hacer y, y explican el tema de la deportación expedita en el caso de los que entraron con parol, contrario a los que entraron de manera ilegal, que solamente lo pueden hacer si llevan menos de 2 años en el país. Esa es la noticia. Inicialmente, cuando lo dio CBS News, aquí lo publicamos, pero quedó un poquito en ese stand-by, parecía que no se iba a aplicar. De hecho, el otro día hablando en el video con la abogada Claudia, lo mencionamos, dijimos que parece que, porque era una medida que se mencionaba que estaba a falta de aprobación de Trump, o sea, tenía que aprobarla al presidente. Era una propuesta del Departamento de Seguridad Nacional. Parece que esa propuesta ha avanzado y que se va a poner en práctica. Así que esperen noticias. De todas maneras, no hay nada que puedan hacer de momento. Si quieren ir y consultar con un abogado, lo pueden hacer, pero de momento hay que esperar a ver a que salga la noticia oficial. Cuando ocurra, esto sí, no es como el caso del memorando interno, donde habían puesto una pausa indefinida a los beneficios de algunos beneficiarios de parol, que eso sí está en vigor. Esa pausa existe, parte de un memorando interno de una revisión que se está haciendo para determinar si ocurrió fraude en esos programas de parol, parol reunificación familiar, parol humanitario y el parol que beneficia a ucranianos y afganos. Así que tengan esto, tengan esto en cuenta. Esto cuando se anuncie parece que sí va a ser un anuncio, va a ser una orden y lo vamos a tener, vamos a poder leerla y ver cuál es el alcance de esta medida. Por lo pronto, tienen que estar pendientes de las noticias, no dejen de estar pendientes de las noticias, verifiquen en varias fuentes porque a veces por ahí salen videos, sobre todo cuando son videos cortos de estos tipos shorts o reels. Tengan cuidado con eso, a veces hay algunas noticias que pueden llegar a ser falsas o que no tienen toda la información, pero cuando esto ocurra oficialmente va a salir en varias fuentes. Ahí pueden consultar, por ejemplo, en este caso ahora, pueden consultar la página de Reuters y ahí pueden leer el artículo donde explica lo que les estoy comentando acá y cuál es el plan para revocar los parol de los beneficiarios bajo los planes de la administración, antigua administración Biden. Muchísimas gracias a todos, gracias por vernos y aquí nos vemos con más videos y más noticias.